¿Qué tal mi gente? Yo soy Paula. Y yo soy Alexis. Y esto es Living the North. Como ya les contamos, nosotros somos colombianos. Actualmente nuestro país está atravesando por una situación algo compleja. Desde aquí estamos muy atentos de lo que esté pasando. La mejor energía, las cosas en el nombre de Dios van a mejorar. Mi gente, queremos que en Colombia todo sea más pacífico, no a la violencia. Recordemos que no todos son iguales y no podemos generalizar a todo el mundo. Seguimos orando por nuestro país, por nuestros amigos, por nuestra familia, por todos. Y tenemos la fe de que las cosas muy pronto van a mejorar. En el video de hoy les contaremos cómo hemos extendido nuestra estadía aquí en Estados Unidos. Como ya les habíamos contado en un video anterior, las visas que nosotros elegimos, los invitamos a que vayan y revisen nuestro canal y de paso se suscriban y activen la campana de notificaciones. Mi gente, este país, como otros países alrededor del mundo, le dan a uno la opción o el permiso de cuando se llega aquí con un estatus legal de hacer un cambio de estatus en la visa. Sin necesidad de salir del país. Pero ojo, es un estatus, no una visa. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo así que no es una visa? No es una visa porque mientras no se solicite desde el país de origen de cada persona, lo que se está concediendo es un estatus que es 100% legal. Sí, y esto les permite que ustedes continúen disfrutando de los privilegios y permisos que les da cada estatus. En nuestro caso, Paula llegó con visa de intercambio y yo llegué con visa de turista y decidimos optar por visa F1. El proceso fue similar, pero como todo tiene sus ventajas y desventajas y aquí se los vamos a explicar. Lo primero que nosotros hicimos fue buscar un abogado que conociera del tema de migración, porque pues obviamente hay muchas ramas, pero aquí deben tener mucho cuidado porque en este país hay muchos abogados que solo quieren quitarles el dinero y realmente no les van a dar una solución o les van a ayudar con lo que ustedes realmente quieren hacer. Otra opción, ustedes lo pueden hacer por ustedes mismos para ahorrar dinero, pero claro, deben tener cuidado porque siempre hay lenguaje que es un poco confuso en los temas de migración. Después de que ya tengan contratado el abogado que les va a ayudar, deben empezar a recolectar la documentación sugerida. La documentación varía dependiendo del estatus que se esté solicitando. En nuestro caso, lo que más fue peso para demostrar fue que tuviéramos los recursos para sostenernos mientras esperábamos la aprobación del estatus y obviamente, como estábamos queriendo aplicar a estudiantes, tener los fondos suficientes para empezar a estudiar aquí. Mi gente, tengan en cuenta que esta información deben enviarla tiempo antes de que su visa venza. Así se van a evitar muchos problemas. Los tiempos normalmente en el caso de la visa colombiana, si vienes de turista te dan un permiso de 6 meses. ¿Cómo revisar ese tiempo? Pues normalmente sellan el pasaporte o también ustedes pueden ingresar a la página de migración y ahí encuentran un formato que es el I-94 y les dice hasta cuándo pueden estar de manera legal dentro del país. Teniendo en cuenta ya las fechas que no debíamos dejar pasar para entrar en un estatus ilegal, nuestro abogado lo que nos recomendó, o en mi caso principalmente, porque yo estaba de turista, fue hagamos una extensión de turista por 6 meses y al mismo tiempo hagamos una solicitud de cambio de estatus de su visa para que pueda aplicar a estudiante. En mi caso fue un poco diferente. Como yo estaba con una visa de intercambio, tuve que pasar las dos solicitudes al mismo tiempo. Yo tuve que cambiarme a estatus de turista, pero al mismo tiempo aplicar a mi estatus F1. El abogado nos explicó que esto es porque así con tu estatus de turista das espera a que llegue el F1 sin quedarte sin un estatus. Listo, y ya enviado los documentos, ¿qué se debe hacer? Solo queda esperar. Esperar. Una eternidad más tarde. Antes de la pandemia normalmente los procesos se demoraban entre 3 y 6 meses, pero con toda esta situación actual los tiempos están entre 8 meses y 1 año. O pueden durar un poquito más, ¿no? Porque sí, realmente todo está muy demorado, tenemos algunos allegados que llevan esperando más de 1 año y durante ese tiempo lo que han tenido que hacer es hacer los puentes, que es lo que explicamos hace un momento, para evitar entrar a un estatus ilegal. Después de haber ya hecho la aplicación ante migración, normalmente los van a citar para tomarles fotos y huellas. La citación normalmente llega 2 semanas después de haber aplicado el proceso, o sea de que la documentación ya la tiene migración, y también durante el periodo ya de los tiempos de espera que les decimos, a cualquier momento ustedes pueden recibir o un sobre o una notificación por parte del abogado con una negación o una aprobación de su estatus. O también les pueden pedir más documentación que soporten lo que ustedes quieren hacer. ¿Qué pasa si nos niegan el estatus? Se puede pedir una apelación,
¿Qué significa esto? Que ustedes pueden solicitarle otra vez a migración que revisen otra vez su caso, les dan la oportunidad de que pasen documentación más completa o que cambien algo o mejoren algo que les haya quedado mal o confuso. Mi gente, recuerden que lo que nosotros les contamos es de acuerdo a nuestra experiencia porque no somos asesores de migración. Ahora les vamos a contar un poco acerca de los costos. Nosotros cuando aplicamos el fee aproximado por hacer una solicitud de cambio de estatus y extensión de estatus, cada una es de $500 aproximadamente. Pero esto es sin los fees que el abogado les puede cobrar. En nuestro caso, el promedio del abogado que nosotros contratamos fue de $900 para hacer el proceso. Algunas preguntas frecuentes son: ¿puedo entrar y salir del país mientras espero? La respuesta es no. No, God! No, God, please, no! ¡No! Porque si se sale del país esperando un estatus, migración va a tomar la salida del país como si se estuviera abandonando el proceso, o sea, cancelado. Recuerden, no pueden salir, es un estatus, no una visa, pero sí pueden viajar dentro del país. ¿Cuánto tiempo tengo para salir del país si me niegan el estatus? Según nuestro abogado, puede ser entre 15 días y 30 días. ¿Qué otros tipos de solicitud o cambio de estatus la gente hace? En nuestro caso solicitamos el estatus de estudiante, también se puede solicitar un estatus de trabajador o asilo. Mi gente, recuerden que en la caja de descripción dejamos todos los links para que se informen más acerca de este tema. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, no olviden también dejarla en los comentarios y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Mi gente, nos vemos en un próximo video.